y contará como ponentes con Rafael Armas Benítez, enólogo e investigador del Instituto Canario de Investigación Agrícola y promotor de la denominación de origen del hierro, así como enólogo de la Viña de Frontera, José Rubén Hernández Morales, ingeniero técnico agrícola, llevando 19 años como técnico responsable de Viña Frontera, y Alejandro Padrón, enólogo y técnico superior en viticultura, con vendimias en Cigales, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Actualmente está dirigiendo la bodega Padrón desde 2007. Un fuerte aplauso para ellos. El Instituto Canario de Investigación Agrícola y promotor de la denominación de origen El Hierro, así como enólogo de Viña Frontera. Por otro lado, a mi izquierda, don José Rubén Hernández Morales, ingeniero técnico agrícola, llevando 19 años como técnico responsable de Viña Frontera. Y por último, y no menos importante, don Alejandro Padrón, enólogo y técnico superior en vitivinicultura, con vendimias en Cigales, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, y actualmente dirigiendo la bodega Padrón desde 2007. Sean todos bienvenidos a participar en esta mesa redonda de las fiestas de Mereza. En primer lugar, les quería comentar que vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el presente, pasado y futuro del vino en la Isla del Hierro, y vamos a comenzar con don Rafael Armas Benítez, diciendo que ha sido uno de los propulsores de muchos de estos reconocimientos y posicionamientos del vino en la Isla del Hierro, y lo que queríamos saber un poquito es que él nos haga un pequeño recorrido de estos 30-40 años de denominación de origen. Lo que se puede continuar haciendo va a ser un poco el desarrollo de la mesa. Y don Rafael, dígame, ¿en qué fincas empezaron, dónde se estudiaron las primeras variedades de uva? Para abrir boca. De toda la vida en el Hierro ha existido muchas variedades. El Hierro se caracteriza por ser una isla con gran diversidad de variedades de uva. Lo que se ha tratado es de conservar lo que había. Lo que había ya en el Hierro existían muchas variedades, lo que pasa es que no estaban, por una parte, reconocidas, y por otra no se había comprobado las cualidades que tenían las uvas del Hierro, porque antiguamente pues todo el mundo vendimiaba, mezclaba su uva y no se sabían las cualidades. Aquí se hacía, ya que estamos en el Valle del Golfo, se vendimiaba la parte baja. Se empezó el mes de agosto la primera vendimia para San Lorenzo, más o menos. Luego se vendimiaba la medianía y al final se vendimiaba la parte alta del monte, que muchas veces se llegaba a vendimiar hasta octubre, noviembre, ¿no? Por lo menos hasta noviembre se estaba vendimiando. Entonces había distintas zonas climáticas, distintas variedades, distintas zonas. Y luego, pues bueno, el resto de la isla, pues después venía el Chedo, el Pinar también al final las tintas venían al final, y la listán que se vendimiaba en la zona del Pinar, pues normalmente la vendimia se hacía para la fiesta de la paz, antiguamente, ¿no? Entonces, eso es lo que había. Como la pregunta que me hacía sobre las variedades, esa era la contestación. Pero parece que comentaban el pasado y presente de los vinos de hierro, como se decía. Entonces, eso es parte del pasado. Parte del pasado eran los vinos tradicionales de la isla, que hasta el año 1986, cuando se creó la cooperativa del campo de Frontera, anteriormente, pues bueno, como todos ustedes saben, eran bodegas de cosilleros que exportaban los vinos, se mandaban a La Gomera, se mandaban a Las Palmas, se mandaban a Tenerife. En La Gomera se mandaba, yo recuerdo a Agustín Méndez, que era un señor del Mocanal, pero Teresi me parece que era, que empezó trabajando en La Gomera y llevaba vino de aquí. Luego estaba Gonzalo Barrera llevaba vinos del Hierro para Tenerife, que fue uno de los fundadores de la vinícola tinerfeña. Y luego había don Zenobio, que era de esta zona, que llevaba mucho vino también. Juan, más antiguamente, Juan Padilla, que tenía una bodega en Las Lapas, tenía viñedos y tenía bodegas, y entonces él mandaba vino para... Luego estaban los Villarreales, que llevaban vino para Las Palmas, los González también,
bueno, había muchos comerciantes que exportaban sus vinos para el resto de las islas, porque en esa época el Hierro producía vino para consumo propio, pero también producía gran cantidad de vino para exportar a otras islas. En esa época, en el Hierro, en el catastro del 82, el Hierro figuraba con 500 y pico hectáreas, y eso, bueno, casi el 10% se consumía en la isla y el resto casi se exportaba. Había abundancia de vino por todas partes en ese momento, ¿no? Y entonces, pues, luego, en los años 80, 70, 90, había una crisis sobre los vinos en el Hierro, pero en general en Canarias, porque como Canarias era puerto de Franco, se importaba vinos baratos de la Argentina, de Chile, mayormente en Tenerife. Aquí no se llegó a importar, pero en Tenerife se vendían, en lo que hoy llamamos los guachinches, vendían vino del país, los vinos importados estos de Chile y la Argentina, que venían muy baratos, y se vendían como del país. Entonces ya era complicado vender el vino. Entonces había bodegas que tenían 3 años sin vender el vino, en Tenerife, en todas las islas, pero en el Hierro también más acusado. Yo recuerdo que luego sí tenemos aquí presidiendo una botella de vino que la regaló don Donacio Cejas, que se conserva de la bodega de don Matías, que luego si hay ocasión lo comentamos. Entonces don Matías Castañeda, aparte de bodeguero, era presidente del Cabildo, y en esa época visitó Canarias en el año 80 y alrededor de los 79, 78, 79, Lamo de Espinosa, recién empezado la democracia, parece que presidía el gobierno Adolfo Suárez, vino a ver la problemática de Canarias en general, visitó el Hierro, y ya don Matías le expuso el problema que había con los vinos en el Hierro, y luego en Tenerife, en la Tacoronte, hubo otra reunión con el ministro y se le planteó el problema que existía de excedente de vino. Y entonces el ministro dijo, bueno, ustedes para poder combatir el fraude, la única solución sería crear una denominación de origen para garantizar el origen del vino y la calidad del vino. Entonces, pues, a raíz de esa fecha se empezó a trabajar para hacer denominaciones de origen y bueno, a lo que hemos llegado de hoy. Un poco así, rápidamente, es un poco el camino recorrido. Luego podemos matizar esto con más detalle, esta circunstancia, que, bueno, para darle más oportunidad al resto, empieza y luego podemos ver los detalles, cómo se llegó a esto en el Hierro. Como decía, en el caso concreto del Hierro, en el año 86 se creó la bodega comercial, la bodega cooperativa insular, la bodega insular para toda la isla del Hierro, patrocinada por el Cabildo y la Consejería de Agricultura en su momento. Entonces, a continuación, como ya había una bodega, se pidió una denominación de origen. Y entonces, a raíz del año, se hizo un estudio agronómico de los vinos y del potencial de la viña y tal, que lo hizo María Isabel, un estudio que tenía María Isabel Mijares, que en ese momento dirigía la bodega, y ella tenía un consulting en Madrid que hizo un estudio para pedir una denominación de origen. Hubo una reunión con ella, recuerdo que fue en la Punta Grande. Estaba Belén Allende como técnica del Cabildo, creo que estaba Federico Pablón, estaba Cayo y distintos representantes del sector. Entonces ahí se empezó a hablar de crear una denominación de origen para los vinos del Hierro. Luego entraremos en más detalles para darle más unidad a que hable el resto. Bien, muchas gracias, don Rafael. Y viéndole el testigo, si tuviéramos que decir cuál ha sido el antes y el después
de la denominación de origen para la Isla del Hierro y para sus vinos, desde su nacimiento hasta su reproducción. También podemos después preguntarle a don Rubén, porque me chivaron que lleva alrededor de los 19 años también partícipe de esta creación y al final desarrollo de la denominación de origen del hierro, porque también usted nombraba a una persona como Isabel Mijares, que ella dice que trajo también los vinos blancos, mechivar y rosados a la Isla del Hierro. Cuénteme usted el antes y el después de esa denominación de origen y esa apariencia de esa técnica en la Isla del Hierro. El antes y el después, ¿qué ha supuesto para el hierro la denominación de origen? Sí, bueno, el antes y el después, bueno, son dos cosas paralelas. La denominación de origen, la misión de la denominación de origen es dar garantía de origen de los vinos de la Isla del Hierro y garantizar la calidad, pero alguien tiene que hacer el vino, pero por eso tenía que haber una entidad que hiciera el vino para presentarlo al mercado. Por eso se creó la cooperativa. La cooperativa bueno, supuso un revulsivo en ese momento, porque los vinos que habían, lo que hoy se conoce como vinos de pata, son los vinos tradicionales que se mandaban a nuestra isla, pero eran vinos en general, eran vinos muy fuertes, vino la media de la costumbre del agricultor antiguamente y actualmente también en muchos casos es vendimiar bien maduro, y como se vendimia bien maduro, los vinos se llegaba a conseguir una media de 15 grados. Entonces esos vinos ya no eran muy comerciales, porque a la hora de consumo, para beber una botella de vino, presidir una mesa con vino de 15 grados, pues no podía beber en mucha cantidad. Entonces ya hubo una pequeña modernización en unificar con los vinos de la isla, sacar un vino blanco de mesa del mercado, más acorde con el mercado, un vino rosado y un vino tinto, que fue el principio que hubo en la cooperativa. Y entonces la gente, bueno, al principio los cosecheros y el consumidor general, pues bueno, decía, no, esto no es vino del hierro, porque es un vino más ligero, más flojito y tal, comparado con los vinos que estaban acostumbrados a beber, pues supuso un pequeño cambio, pero bueno, la gente se fue adaptando y entonces ya con el tiempo, pues bueno, fueron admitiendo que eran vinos más asequibles a la hora de comercializar y de tener un vino de calidad para presidir una mesa. Luego los vinos que habían anteriormente eran vinos, cada cosechero sacaba un vino diferente, entonces tú no sabías cuál era el vino de hierro, porque uno podía ser del monte, otro de la costa, otro del pinar, otro. Eran vinos cada uno con personalidades diferentes y no tenían una unificación de vinos de calidad. Muchas gracias. Pasamos la palabra a don Rubén, que inicia como técnico de la denominación de origen sobre el año 1994 y también sobre los 2000 pues empieza a participar directamente en la evolución y trabajando. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué destacarías con el paso de los años y un poquito aplicado a la actualidad? Bueno, a mí me ha tocado vivir, digamos, las dos partes, es decir, de haber mucha uva y casi no tener espacio en la bodega. A la hora de liquidar la uva pues costaba un poco, habían buenos vinos, pero el vino canario en general no estaba bien visto o bien valorado en el mercado. Hemos pasado ahora mismo poca cantidad, a venderse prácticamente todo el vino que se hace, a estar muy bien posicionado en el mercado, a permitirnos hacer más cosas, elaborar varietales, con variedades que estaban ahí un poco en peligro de extinción, como el baboso blanco, por ejemplo, o variedades que un poco se han redescubierto, como el verde y el hierro. Es decir, hemos pasado de mucha cantidad y poco valor a menos cantidad y más valorado en el mercado. ¿Qué dirías que supondría o ha supuesto un reconocimiento nacional e internacional, por ejemplo, para un vino reño como las variedades de Viña Frontera? Hombre, al final cuando
yo siempre digo que el mejor reconocimiento que puede tener un bodeguero es que haga el vino y lo venda bien. Si tienes que liquidar esa uva y la puedes liquidar cada vez mejor porque tu vino, tu producto se vende mejor, pues ese es el mayor reconocimiento que puedes tener. Está claro que el hecho de poder participar en diferentes concursos, de recibir algún reconocimiento, pues bueno, siempre ayuda un poco, pero para mí el mayor reconocimiento es que tú elabores un producto y lo consigas vender y venderlo bien y poder liquidar lo mejor posible al distribuidor en este caso. ¿Por qué dirías que en los últimos años se han duplicado las bodegas en la Isla del Hierro, por ejemplo? Hombre, yo entiendo que porque se ve un nicho de negocio, porque hay inquietud en mucha gente a la hora de producir su vino y de elaborar su vino, porque se tiene más conocimiento a la hora de elaborar y de poder hacer un producto acorde a lo que hay en el mercado. Y el hecho de haber redescubierto tantas variedades en el hierro, de que se le dé tanto valor a eso actualmente, pues hace que la gente tenga la inquietud de elaborar su vino y de sacar su vino al mercado. Teniendo en cuenta tu trayectoria, ¿cómo dirías que ha evolucionado el precio de la uva? ¿Por qué? El precio de la uva ha evolucionado una barbaridad. Es decir, cuando yo empecé en el 2005, había variedades que se pagaban a céntimos. Estamos hablando de 80 céntimos, 50 céntimos. Actualmente hay variedades que se pagan a 6 euros el kilo, a 3,50, a 2,50. No tiene nada que ver. ¿Sabrías decirnos un porqué o un desarrollo? Yo creo que el porqué tiene que ver con el mayor reconocimiento que ha obtenido el vino en el mercado, el vino canario en el mercado, y el descenso de la producción de uva también, evidentemente. Porque al final, cuando se produce, no es lo mismo tener que pagar por 300.000 kilos de uva que tener que pagar 80.000. Entonces, bueno, pues eso también de alguna manera estás incentivando a que la gente plante, a que la gente mantenga su viña. Y bueno, con los problemas que tenemos de producción, pues todo el tema de sequía, de abandono de parcela, pues al final hay que intentar que la que hay, el viticultor esté contento y reciba, pues bueno, pues una gratificación importante al trabajo que realiza en producción de esa buena calidad. Don Alejandro es uno de nuestros últimos enólogos formados en la Isla del Hierro y me gustaría saber también cómo valoras pues ese pasado y presente que comentábamos con don Rafael y con don Rubén, desde tu prima joven, de alguna manera. Vale, bueno, yo también he vivido un poquito del pasado, porque yo también siempre había elaborado vino de pata con mi padre y con mi abuelo, y he vivido también un poco la transición esa que ha tenido también el Consejo Regulador hasta la fase actual. Yo cuando empecé mis estudios en el 2015, que ya me entré más profesionalmente en el sector, he notado mucho cambio también en el tema del consumo. Es verdad que la gente joven antes no consumía mucho y ahora los de mi edad más o menos ya podemos ver una borrachera. Y bueno, yo he notado también ese cambio y después también sobre todo el tema de las bodegas actuales, que también están siendo un producto también de calidad. Actualmente, ¿qué esperaría de nuestro presente y futuro del vino reino? Bueno, yo lo que espero, aparte del vino, sobre todo del tema de la viticultura, es que no se abandone tanto campo, que actualmente tener una parcela de 2.000, 3.000 metros cuadrados trabajándola también sale económicamente rentable, es una ayuda que también puede entrar en casa. Y después de manera futuro, el tema de los vinos está un poco más crítico con el tema de las sequías, la falta de frío y demás, pero bueno, al final pues la calidad tanto de la uva como de los vinos yo creo que se sigue manteniendo. ¿Cómo describirías la actualidad del vino reino aplicado a tu bodega y a tu producción? Bueno, pues actualmente lo que es en mi bodega, pues la calidad se ha aumentado porque también se ha adquirido maquinaria para ciertos procesos y bueno, al final, habiendo una buena tecnología y un buen higiene, la calidad del vino se puede mantener e incluso mejorar. ¿Y por qué crees que antes la gente vivía más de la uva y ahora no? Bueno, antes yo creo que también el hierro siempre ha tenido esa relación con el tema de las sequías y como no había agua en casa para alimentarse ni para hidratarse, pues, y también que los hombres muchas veces pasaban 18, 16 horas en el campo. Entonces había que plantar viña
para tener vino y poder beber y ahorrar ese agua para el tema de casa para los niños, para cocinar y demás. Y una pregunta que le hago pues a los tres, empezamos por Alejandro. Frontera, dicen los mentideros, que era más verde en verano que en invierno. ¿Qué podemos hacer para volver a esos tiempos? ¿No volverán? ¿Ven una posibilidad? Pues volver no sé yo, porque al final el tema del cambio climático cada vez se va notando más. Es verdad que la altitud de los viñedos están descendiendo, sobre todo aquí en el Valle del Golfo, porque no llega la red de riego. Entonces, pues bueno, cada vez la corona forestal cada vez bajando más, el área y el brezal pues cada vez van bajando más y la viña se va abandonando y se va cultivando en zonas más bajas. Y el motivo principalmente es la sequía. Don Rubén. Eso de que fuera más verde en verano que en invierno creo que no lo volveremos a ver, y si lo vemos será verde de calcosas, de brezos y demás, porque de viña lo veo complicado. Yo la verdad que suelo hablar mucho de este tema con Alfredo, el técnico del consejo, y yo estoy bastante desesperanzado con el tema del cultivo, porque por muchos esfuerzos que se hacen, por mucha gente que planta y tal, a mí me da la impresión de que siempre es más lo que se abandona que lo que se planta. Entonces, no lo sé. Yo creo que los tiempos buenos de verdad de cultivo de viña en cuanto a cantidad, bueno, calidad no, porque lo que hay pues tiene evidentemente una calidad extra, pero sí que en cuanto a cantidad yo creo que ya ha pasado, desgraciadamente. Don Rafael. Le repito, frontera era más verde en verano que en invierno, decían los mentideros. ¿Cree que podemos volver a tener esos tiempos o que no volverán? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que sea así. El problema que yo estoy viendo en la actualidad, lo hemos comentado en la mesa, y es que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del sector, por parte de la administración, por parte del Consejo Regulador, es dar a conocer los vinos, en este caso los vinos del hierro. Al principio fue un poco complicado la comercialización, ahora se ha dado a conocer que los vinos del hierro más o menos se venden bien en la isla y en el resto de las islas, y se ha puesto a un nivel de vinos de calidad. El problema que hay ahora es que ahora que se conoce el vino del hierro, tiene un buen prestigio el vino del hierro, ahora no ayuda a producir vino del hierro. Entonces el riesgo que yo estoy viendo que corremos es que ahora que el sector está demandando por una parte el vino, el reño, corremos el riesgo que dentro de unos años no vamos a tener materia prima para esa oferta que hay, esa demanda que hay. Entonces aquí había que poner sobre la mesa al sector, a las autoridades, a todo el sector, ver la posibilidad de, en primer lugar, hay que hacer la explotación de viña, tiene que ser viable, porque si no la juventud no entra al sector. Para que la explotación sea viable, sea rentable, pues había que de alguna forma mecanizar el viñedo, que se pueda dar labores que se puedan mecanizar y aumentar la productividad. El problema que ya se apuntó aquí en la mesa es el agua. O sea, el problema que se ha comentado el cambio climático en los años secos que hemos llevado, pues antiguamente la viña siempre se ha cultivado en secano, la parte alta, la medianía. Posiblemente ya las partes bajas, la parte medianía, la viña hay que ayudarla cuando vienen años secos, hay que ayudarla con el riego. Y el riego, la escasez de agua y poner agua disponible para los viticultores, pues yo creo que es un problema, es una asignatura pendiente. Aquí hasta ahora el riego, el agua se ha destinado a cultivos tropicales, a las piñas, al plátano y tal, pero también hay que poner agua disponible y que sea compatible, que los agricultores la puedan pagar y que sea al alcance de ellos para poder. Son varios factores, por la parte del agua, por la parte preparar los jóvenes para que las nuevas técnicas de cultivo. Aquí, o sea, en todas las comarcas vitivinícolas de todo el mundo,
cada año se va avanzando, se va mejorando los cultivos, se va mecanizando, introduciendo técnicas nuevas, y aquí me da la sensación que en el hierro seguimos un poco anclados en el pasado. O sea, hemos avanzado bastante en el sector de los vinos, hemos mejorado la calidad de los vinos, pero en la viña me da la impresión que no hemos avanzado mucho. Entonces yo creo que hay un terreno ahí bastante amplio de trabajo para lograr, me parece que la pregunta era para poder ver otra vez verde, para poner verde pues hay que poner los medios, y para poner los medios uno tiene que poner el agua, poner que sea atractivo a los jóvenes para que se dediquen a la agricultura, en este caso a la viticultura, y para eso hay que disponer de tierras, y tierras que sean viables. Viables quiere decir que tú puedas producir 1 kilo de uvas. Cuando empezamos a trabajar en el Hierro y en Tenerife, el producir 1 kilo de uva costaba, cuando eran pesetas, 250 pesetas, y el vino se vendía a 300, por ejemplo. Entonces, luego se introdujo el cultivo en espaldera y la mecanización, después se podía producir 1 kilo de uva a 90 pesetas. Por la mecanización, ahora, salvando la distancia, ahora aquí para producir un vino o 1 kilo de uva que sea viable, que tenga su margen con el viticultor, pues hay que producir 1 kilo de uva lo más barato posible. Y entonces, si tenemos que hacer todas las labores a mano, cavar, que ya no se cava la viña, pero había que darle ciertas labores para aumentar la producción, pues todo eso había que poner los medios para que producir un poco más barato y aumentar la rentabilidad del viñedo en este caso. Muy bien. Y Alejandro, por ejemplo, ¿mezclas actualmente técnicas antiguas con más modernas? ¿Cómo podrías describir? Bueno, en cuanto a técnicas, el cultivo a lo mejor puede ser lo que es el tema de formación, es lo que estaba hablando Rafael, del tema de las espalderas. Ya se puede mecanizar, antes la viña se cavaba a mano con sacho, y ahora se tiene que hacer cultivos en terrazas para mecanizar y tener menos horas de cavar. En cuanto a la cava, al suflado y a las más técnicas del campo. Entonces, la ayuda que hay ahora mismo en el tema del regadío, que también ha ayudado a tener una técnica nueva, lo que hace falta es esa formación para saber cuándo, cómo y cuánto regar. Don Rubén, ¿qué nos dirías acerca de este tema? ¿Se mezclan también en producciones mayores técnicas antiguas con algunas más actuales o más modernas? Sí, se mantiene, en cuanto al campo, se mantiene porque además hay mucho cultivo de viña todavía de manera tradicional. Y bueno, ahí no queda más remedio que trabajar como se trabajaba. Por otro lado, toda la plantación nueva, todo lo que se ha plantado pues, relativamente hace pocos años, pues ya se ha buscado pues, mecanizar lo máximo posible. Tampoco es que las parcelas de hierro sean tan grandes como para conseguir una mecanización completa, pero bueno, sí que se ha conseguido pues, que a la hora de dar un tratamiento o de cavar la viña, pues ya se puede hacer con máquina. Y después en bodega también se siguen manteniendo técnicas antiguas como soleras o trabajos con barrica, y técnicas más modernas como el empleo de frío, de tanques de velocidad, que todo eso ha ido evolucionando, y sin duda hay muchas técnicas antiguas que han llegado para quedarse y mantenerse hasta el fin de los días. ¿Qué opinión puedes tener, don Rubén, de la parte de que tengamos ya tantas bodegas en la Isla del Hierro? Me parece algo positivo. Porque al final lo que desvela es un interés de la gente por el sector. Es verdad que cuando pensamos en las bodegas, en muchas bodegas, las producciones son producciones relativamente pequeñas. Al final hay que saber dónde estamos. Y una producción de una bodega de 2.000 litros para una bodega tal cual tenemos en el Hierro es mucho. Pero si hablas con gente de fuera, de Tenerife o de Gran Canaria, porque los 2.000 litros de vino los abolieron una sola vendimia. Pero bueno, yo siempre, en ese sentido, siempre he visto positivo el que se creen bodegas, que la gente tenga el interés de elaborar su vino y de comercializar su vino.
incluso porque vean que no es tan sencillo, pero bueno, siempre se ha achacado que se hace vino, que no se vende, que tal. Entonces, el hecho de que tú montes tu bodega, hagas tu vino e intentes venderlo, te hace abrir los ojos y ver que sí, que tú puedes hacer todo el trabajo del mundo, puedes elaborar un producto bueno, y cuando sales al mercado y quieres venderlo al precio que tú crees que vale tu producto, te das cuenta que no es fácil, no es nada fácil. Porque al final ahí entran muchos condicionantes, y el mayor condicionante que tenemos es que queremos tener cosas buenas al menor precio posible. Claro, eso muchas veces al que produce no le sale verdad. ¿Qué podrías decirnos de esto, don Alejandro, en la actualidad en su bodega? Bueno, pues actualmente en la denominación de origen hay 14 bodegas inscritas, y yo creo que bueno, también es una oportunidad de negocio para dar a conocer a lo mejor un vino que sea del mismo tipo de uva, por ejemplo, que cada bodega lo elabora de una forma distinta, y aunque sea la misma uva, se ve que el vino es distinto, ¿vale? Eso también ha hecho que en diferentes concursos internacionales los vinos, sobre todo por ejemplo los dulces, que se han hecho tradicionalmente siempre en el hierro, se ven premiados, ¿vale? Da igual la bodega que sea. Entonces, bueno, es un juego también, una competencia sana que puede haber aquí también en la isla, porque lo que digo, habiendo calidad, las cantidades no tampoco son tan superiores como para decir me voy a vender más que la otra. Pues por ir cerrando y abriendo un poquito de debate como conclusión, la uva reña es insuficiente, reclaman las bodegas y también demás cosechas. Pero es verdad que es la que hay, el precio de la uva ha aumentado, se ha frenado la exportación frente al desarrollo local de las bodegas de la isla. ¿Qué medidas propondrían adoptarse para generar nuevas y mayores cosechas? Don Alejandro. Es verdad que han salido varias ayudas para el tema de las plantaciones, pero también hay sitios donde la gente quiere plantar y no tiene acceso, ¿vale? A lo mejor no te dejan hacer una pista para llegar con el coche, no se puede mecanizar porque no te dejan hacer bancales. Entonces yo creo que esa parte, administrativamente, creo que se puede ayudar para que la gente también tenga esa iniciativa a poder plantar y aumentar las cantidades de la isla. Bueno, un poco lo que comenta Alejandro, yo creo que hay que darle facilidades al que quiere producir y quiere plantar. Estamos viendo, tenemos el ejemplo muy reciente de La Palma con el tema del incendio, y que las plantaciones de viña que habían por la zona de Punta Gorda y demás hicieron un curso de cortafuegos para evitar que el incendio hubiera producido mayores daños. Entonces, yo creo que es un poco que las autoridades, que tengan la conciencia, o sea, que tenga la responsabilidad, tenga la conciencia de que esto no es simplemente plantar por plantar, sino que, bueno, de alguna manera también estamos favoreciendo, por un lado, el evitar posibles problemas con incendios y demás, porque estamos viendo que todo lo que se abandona acaba convirtiéndose en maleza, y eso lo que provoca es al final no tener los cortafuegos naturales que habían antes con el tema de los cultivos. Por otro lado, el tema del paisaje, porque al final tienes un paisaje vitivinícola, y bueno, ya como último, pues que aumente la producción y que haya un sector atractivo para el joven, sobre todo, que quiera plantar y quiera entrar en este mundo. Y don Rafael, ¿usted qué tiene que decirnos acerca de este tema? ¿Qué medidas propondría adoptar para generar nuevas y mayores cosechas con los problemas que estamos teniendo en el hierro con la uva y con esas producciones? Bueno, yo creo que es un trabajo de todos, había que hacer un esfuerzo. Al paso que vamos, pues cada año se van abandonando muchos viñedos, porque normalmente los viñedos están mantenidos por gente mayor y luego no hay un relevo. Para hacernos una idea, pues en el catastro 82 había 500 hectáreas y ahora yo creo que no llegan a 200 hectáreas, o sea que se ha perdido más de la mitad. Entonces, para que sea atractivo el cultivo de la viña, pues ya lo comentamos un poco antes, había que
hacer explotaciones que sean fáciles de mecanizar y facilitar ayudas para hacer a los jóvenes que sea atractivo hacer una plantación de viña y que sea al mismo tiempo que sea rentable. Entonces hay que establecer una unidad de superficie mínima, porque a lo mejor por 2.000 metros o 1.000 metros no puedes comprar un tractor, no puedes. Entonces había que de alguna forma o entrar en las cooperativas o maquinaria en común, había que tener un tipo de maquinaria en común que la pueda emplear todo el mundo. Entonces, o tienes que tener una explotación que te permita mecanizar, o sea, comprar un tractor, comprar para podar, para un equipo de tratamiento. Entonces, eso había que hacer en común, unirse varios agricultores, hacerlo a través de una cooperativa o ver en la fórmula. O sea, hacer una explotación lo suficiente grande para tú poderla mecanizar, y si no, había que unirse para poder utilizar la maquinaria en común, o sea, tener un equipo de tratamiento, un tractor o lo que sea, entre varios, porque para un tractor, para una explotación pequeña, para 1.000 o 2.000 metros no es viable. Para tener una explotación que tú puedas tener maquinaria, pues había que tener 3 o 4 hectáreas. Y entonces las fincas en el hierro, pues de 3 o 4 hectáreas, pues ya van quedando pocas. Entonces había que de alguna forma hacer explotaciones más grandes o unirse para hacer explotaciones en común, en parte. Y bueno, eso en cuanto a la explotación. Luego ya pues los medios, había que solicitar los créditos, las ayudas suficientes para la compra de maquinaria, ayudas para instalación de riego, ayudas para hacer una transformación del viñedo, que habían ayudas para la reconversión del viñedo. Yo no sé si están todavía en vigor o no. Había que actualizar todas estas ayudas que existen para que sea atractivo al viticultor a la hora de poner una nueva explotación de viñedo en este caso. Pues muchísimas gracias. Y ahora, como moderadora, solo cabe agradecer la participación de esta mesa redonda de la fiesta de la vendimia en nombre de la Asociación de Vecinos de Merece, por la participación de don Alejandro Padrón, don Rafael Armas Benítez y don Rubén Hernández. Muchísimas gracias. Espero que hayan podido disfrutar del pasado, presente y futuro, que todavía nos queda mucho del vino del hierro, y que puedan también ser conocedores como ellos en algún momento, pues participando o siendo protagonistas de esas bodegas, de esos cultivos o de su propio vino. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes, que disfruten de la cata y del resto del programa. Buenas noches.